Este vídeo es un segundo episodio. En el primero ya vimos el panorama general de los influencers de productividad y los pilares estrella que sostienen su argumentario. En este ya vamos a entrar al fondo del argumentario como tal. Este vídeo es una continuación directa del anterior y no se entiende sin el mismo. Así que no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo de contextualizar o hacer resumen. Si habéis llegado primero a este vídeo, os dejaré el otro en pantalla y en la descripción. Dicho esto, vamos al lío. Capítulo 5. Entrando en su ideario, el cuento individualista. En el episodio anterior ya vimos que la idea de que, independientemente de tus circunstancias, todo para cambiar o mejorar depende de ti, es una idea recurrente en su argumentario. Esta idea per se no es mala, se le puede llegar a dar la vuelta, estos señores lo hacen, diciendo que solo debes preocuparte por aquello que puedes controlar. Esto, aunque un poco simplista según el contexto, tiene muchas cosas buenas. Es la mejor cura contra sentimientos paralizantes como la preocupación o la culpa. Personalmente, es una idea en la que pienso muy a menudo y de las que más me ha ayudado a mejorar. Si no tengo el control de algo y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, ¿por qué voy a angustiarme? Por cierto, esta sí sería una idea que estaría bien extraída de los estoicos. Otro aspecto bueno, argumentado por ellos mismos y con el que estoy plenamente de acuerdo, es que este ejercicio nos genera la responsabilidad que efectivamente tenemos sobre nosotros mismos. Porque en el momento que vives buscando culpables fuera de ti, te quitas poder a ti mismo, te quitas poder. Si piensas que es algo externo que está influyendo en tu situación, no puedes tener influencia tú mismo. Ahora bien, frente a esta idea tenemos otra que puede parecer similar, pero no lo es. La idea de, si quieres, puedes. A ver, tampoco es una idea excesivamente mala. Sin duda, para poder es necesario querer. Tanto en economía como en psicología se emplea el concepto de profecía autocumplida. Esto es, aquellas predicciones que en el mismo hecho de ser enunciadas se convierten en la causa de lo que enuncian. El concepto de manifesting se le puede parecer. Os voy a hacer un spoiler. Vamos a ganar las elecciones el 23 de julio y el 24 España seguirá siendo gobernada por el Partido Socialista. Esto es algo que existe, es real y el mejor ejemplo es la autoconvicción de que se puede hacer algo. Ahora bien, querer es condición necesaria, pero no suficiente. A lo mejor esto que digo es un poquito obvio, pero para poder, aparte de querer, hay que poder. Es necesario ser realistas. Y ojo, soy el primero que está convencido que hay mucha más gente que se convence de que no puede hacer algo que realmente sí puede hacer, que gente que realmente no puede hacerlo. Pero una cosa no quita la otra. La base de todo es fijarse en metas realistas. Si somos mínimamente serios, habrá que empezar por ahí. Quien se deje embaucar por el cuento de que querer es poder, puede verse en la situación de no lograr su objetivo porque no estaba en su mano. Llevando esto a sus últimas consecuencias, esto puede llevarnos a un ciclo de culpa e impotencia que paralicen el proceso haciéndonos polvo. Si bien la idea de que querer es poder no es nítidamente mala, a esta le acompaña una segunda que sí que lo es. Tu vida depende única y exclusivamente de tu mentalidad. Está bien, está muy bien cómo elabora esta cuestión Adrià, porque es la demostración de cómo estos señores elaboran sus trampas. Adrià mezcla algo coherente y cierto, debes responsabilizarte de tu vida, con algo absolutamente delirante como que todo depende de la mentalidad y tu contexto solo condiciona la perspectiva. El mismo planteamiento de que todo depende de la mentalidad ya supone una trampa para el propio argumento. Si todo depende de la mentalidad, eso es la demostración de que no todo el mundo tiene las mismas capacidades para conseguir algo, porque es que lo que subyace a este argumento es un capacitismo arrollador. Si todo depende de la mentalidad, o digamos de cómo tenemos amueblada la cabeza, ¿dónde deja eso a personas con trastornos del neurodesarrollo? Y no estoy pensando en cuadros extremos como esquizofrenia o similares. ¿Dónde deja eso a gente con cuadros depresivos, con déficit de atención o con rasgos del espectro autista? La idea de que todo depende de tu mentalidad no solo es dañina, sino que es tramposa. Es dañina por lo mismo por lo que lo puede ser el si quieres puedes, porque puede producir ciclos de culpa y frustración. Y es tramposa porque pretende igualarnos en un elemento esencial, el poder de la mente y la capacidad de moldearla, lo cual es falso y por tanto injusto para quien no tiene ciertas capacidades resolutivas, cognitivas o sociales que estos señores dan por hechas. De nuevo, el problema del sesgo y de sus vivencias propias. Cuando traté la cuestión de la psicología en la estructura y contenidos de estos señores, me centré en aquello que parte de principios sólidos pero que reinterpretan en su beneficio. Esto nos puede hacer pensar que, bueno, vale que la falta de profesionalidad
demasiado rigor genera problemas, pero al menos la base es buena. Esto, con todo lo explicado, no sería así, pero incluso aunque quisiésemos aceptar eso, la verdad de cómo tratan la psicología no es esa. ¿Y sabes qué pasa? Que tus niveles de dopamina bajan tanto que piensas que luego te acabas creyendo que tienes depresión. Acabas caminando por la vida y mirando a tu alrededor sintiendo que eres una persona que está deprimida. Y de todas esas personas que hay ahí fuera que piensan que tienen depresión como enfermedad clínica, es decir, que piensan que su cerebro no funciona como tiene que funcionar, que no segrega los químicos que tiene que generar para sentirse bien consigo mismo y para estar feliz, de todas las personas que creen que tienen ese problema, te aseguro que solo un pequeño porcentaje tienen depresión real como enfermedad clínica. Este clip me parece maravilloso a muchos niveles. Primero porque entre producir inputs saludables a gente que sufra depresión o soltar el punchline de turno, está claro cuál de las dos opciones prefiere Pedro. Segundo porque lo que dice es una parida por la falta de respaldo que tiene la visión de la depresión como un desajuste químico. Y tercero, a consecuencia de lo anterior, demuestra que a Pedro en realidad se la pela todo lo que tiene que ver con la psicología. A pesar de que estos señores se llenan la boca con palabras como autoayuda y parecidos, todo eso no es más que una herramienta que usarán en su discurso como les convenga. Es interesante también, por ejemplo, ahondar en cuáles son sus referentes y fuentes. Tenemos claro que James Clear y Hábitos Atómicos es uno. Otro referente que mencionan alguna vez es Andrew Haberman, el cual me parece estupendo y también es un referente para mí. Lo cortés no quita lo valiente. Pero luego tenemos otros referentes. Hay una frase que me gusta mucho de una psicóloga y psiquiatra muy reputada en España que se llama Marian Rojas, que dice que la ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado. Lo primero, esa frase no es de Marian Rojas, es un dicho muy genérico. Lo segundo, la idea no está mal, va en la línea de centrarse en aquello que puedes controlar, que ya he dicho que estoy muy de acuerdo. De nuevo, mezclan ideas buenas con paridas. Y tercero, y lo más importante, Marian Rojas. Está bien saber que Marian Rojas es una fuente para señores como Pedro el de las pollas, la única mujer que tengo recuerdo que haya sido citada por uno de estos creadores. ¿Y quién es Marian Rojas? Pues la autora de libros que todos habréis visto como Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas, es decir, libros del tipo de autoayuda más facilón posible. Marian Rojas pertenece a ese tipo de grupo de expertos estrella que usan su categoría de expertitud igual que todos estos creadores. Mezcla enseñanzas vagas de la neuropsicología, deducciones sobre la evolución y otras cosas que suenan a ciencia con cosas sacadas directamente del pensamiento mágico para justificar lo que le apetece. Yo te recomiendo que pongas ilusión y pasión en tu trabajo, por dos razones. La primera es que cuando introduces pasión en tu vida, surgen cambios neurológicos importantes en tu cerebro. La segunda es que cuando actúas desde la ilusión, la gente lo capta, lo percibe y pueden suceder cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte en una persona vitamina. Para que veáis, como ya dije, que el tener o no formación profesional no es el problema aquí. Después de haber grabado me informé más sobre Marian Rojas y hay unos cuantos datos que considero importante dar. Marian, como bien dice Pedro, es psiquiatra, pero no psicóloga. Estudió medicina en la Complutense y en Navarra e hizo la especialidad. A partir de aquí las titulaciones de Marian terminan. Marian no es doctora, no ha hecho el doctorado. Su formación es igual que la de cualquier psiquiatra que te atienda en el hospital. Con esto no digo que lo necesite para opinar o escribir libros, pero es llamativo. Su labor en la divulgación parte de la figura que tiene, como bien dice Pedro, de reputada psiquiatra. Para algo así, la formación sí es sin duda relevante. Pero ojo, porque aún no siendo psicóloga, Marian sí se dedica a la investigación. Forma parte de la Fundación Rojas Estapé que, ¡oh, vaya!, tiene sus apellidos, estará creada por ella. ¡Ahí va! Pues no, el presidente de la fundación es Enrique Rojas, que también dirige el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y que es el padre de Marian. Enrique Rojas ha sido acusado de realizar terapias de conversión, y la propia Marian tiene clips de charlas diciendo las clásicas barbaridades sobre relaciones homosexuales, ideología de género, que confunden a los niños en las escuelas, o post en redes yendo a manifestaciones de este estilo. La ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Que esto es muy dramático, porque al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. No es un trocito, mi mano, mis órganos sexuales, no. Cada célula de mi organismo está impregnada por esto. Para mí uno de los temas más dramáticos es que la ideología de género se ha instaurado en los colegios y en las escuelas y en los institutos. En los libros de texto, hoy en día, pues se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños, explicarles por qué la masturbación es buena. El otro día una chica me contaba que en su instituto le han enseñado a observar su cuerpo delante de un espejo con 10 o 11 años para que se descubra y aprenda a saber cómo es el placer sexual. Toda la familia Rojas viene del Opus. Enrique forma parte y Marian estudió con ellos. Se pasó de la Complutense a una privada del Opus. O, como dice ella, en Madrid me enseñaron medicina. En Pamplona aprendí a ser médico.
Marian Rojas es una nepo baby de manual que usa esa fachada de rigor para meter el resto de su marco mental que nada tiene que ver con su rama. La falta de rigor de la que ya hablé de estos creadores se queda en anécdota al lado de lo de Marian Rojas. Y encima todo esto es siendo número 1 en ventas en libros, en escucha de su podcast, en TikTok y con toda una campaña mediática a sus espaldas. A los del Opus hay que reconocerles que cuando te quieren colar su caballo de Troya de turno, se lo curran. Volvamos a la cuestión inicial. Todo lo que he dicho al respecto de la parida y la ignominia, que es la idea de todo está en tu mentalidad, ha sido solo teniendo en cuenta cómo la afirmación se anula a sí misma. Si damos el siguiente pasito, que es mirar más allá de la mentalidad, veremos todo un mundo a nuestro alrededor de demostraciones de por qué esta idea es aún más parida e ignominia. Somos nuestro entorno y nuestras circunstancias. Con esto no defiendo una visión determinista del entorno. La vida no son blancos o negros. Con esto solo digo algo tan obvio como que existen condicionantes sin los cuales no podemos comprender nuestra realidad. Por ejemplo, el cambio físico. Es algo con lo que estos señores se llenan a menudo la boca. La obesidad es un caso perfectamente estudiado y demostrado de cómo operan multitud de factores interrelacionados entre sí. Siendo rigurosos, ni siquiera el clásico gastar más de lo que se consume funciona por sí solo para explicar cómo adelgazar. Hay revisiones que muestran la relación entre obesidad y precariedad en los países occidentales. Es de sobras conocido cómo influye, por ejemplo, el entorno familiar en los estudios. Son tantos los ejemplos que todo el mundo vive a diario de cómo nuestro entorno nos condiciona que tener que explicar esto me parece tomaros por tontos. Pero ¿sabéis lo mejor? Estos señores tampoco obvian por completo la influencia del entorno. Pero hoy en día, el mérito de la población joven en un mundo tan fácil y tan sencillo es realmente conseguir escapar de multinacionales que lo que quieren es hacerte adicto en todos los sentidos. El mérito, lo que hay que intentar hacer hoy en día es escapar de las garras y claro, estas empresas hacen dinero cuando te mantienen adicto. Entonces es escapar de gente súper inteligente diseñando algoritmos tremendos y productos mega adictivos para mantenerte dentro de su ecosistema. No paramos de recibir notificaciones, todo es dopamina rápida, multinacionales que tratan de atraparnos. El recurso más escaso del siglo XXI es tu atención y mi atención. Es lo que tratan de conseguir las empresas, dominar nuestra atención. Pero lo hacen de una forma completamente farisea. El reconocimiento de ese entorno creado con esa función y la dificultad que entraña no implica una reflexión más allá. Lo aceptan como premisa y a partir de ahí ahondan en que todo depende de ti. Y a ver, entendedme, porque sé que va a haber gente que me acuse de defender a una generación de débiles y todos estos trigger points que estos señores manejan. No es así. Lo he dicho varias veces y tengo otros vídeos donde mi postura es clara. Creo en la necesidad de responsabilizarnos. Soy un defensor de la importancia de la disciplina. Para mí es una base esencial de los autocuidados. Pero reconocer el entorno y los condicionantes es un paso esencial para eso. Primero, por no cargarnos con autoexigencias y perfeccionismos que nos alejen de ese objetivo. Segundo, para ser capaces de elaborar estrategias válidas para cada uno. ¿Os acordáis de ese tema? El conductismo, la individualización. Eso que se supone que les gusta a estos señores, pues va por ahí. Si eres, por ejemplo, una persona neurodivergente, no significa que seas un incapaz para la vida, pero tienes que asumir que va a haber cosas que te van a costar más. Vas a tener que redoblar esfuerzos en ciertos ámbitos de tu vida que otras personas no ven ni como un obstáculo mínimo. Vas a tener que desarrollar estrategias de adaptación a situaciones y conductas que puede que nunca te terminen de resultar naturales. En definitiva, vas a tener que funcionar distinto. Pero es que intentar funcionar como cualquier otro en un caso así no es una opción. Eso solo va a llevar a estamparse con un muro de frustración. Y si no, si eres una persona neurodivergente, siempre habrá un hueco para ti en la Fórmula 1. Y finalmente, entender la importancia del entorno es crucial para entender el enfoque necesario. Cogiendo las propias palabras de Pedro, si reconocemos la importancia decisiva de estas megacorporaciones, lo mismo tendremos que hablar de estas megacorporaciones para entender el asunto. Es necesario hablar del entorno obesogénico, observar las técnicas de las grandes tecnológicas en la cuestión del consumo de pantallas, analizar la relación entre el sedentarismo y las formas actuales de trabajo. Y si vamos más allá, lo mismo nos podremos dar cuenta de que, ¡oh, sorpresa! Lo mismo, un enfoque colectivo a un problema colectivo nos demuestra la importancia de soluciones colectivas. Porque está muy bien levantarse a las 5 de la mañana y hacer ejercicio, pero está aún mejor tener condiciones de trabajo que te permitan hacer eso. Centrarse solo en la importancia de lo primero es centrarse en el parche y no en la herida. Es como si se rompe un adoquín en la calle. Todos podemos hacer el esfuerzo por esquivarlo y quien se lo coma podría haber estado más atento. Pero si es cuestión de tiempo que alguien se coma el adoquín, lo mismo el ayuntamiento puede hacer por solucionarlo.
Me he enzarzado mucho en la cuestión de los condicionantes porque creo que es interesante para quien esté confuso y se acerque de buena voluntad a discursos de este tipo. De todas formas, en lo que se refiere al discurso como tal de estos señores, esto es casi lo de menos. A ellos les da igual argumentar cuestiones de este tipo. No les importan los factores, condicionantes o soluciones alternativas. Digo esto por si parece que la cuestión aquí es falta de perspectiva por su parte o algo parecido. No les falta perspectiva, su posición es muy clara. Todo está en tu mentalidad, en realidad es la forma disimulada que tienen de defender el clasismo absolutamente indisimulado que tienen en otras facetas. Esta solución es darnos cuenta de una generación de gente más débil mentalmente, con menos resiliencia, con menos resistencia a la adversidad. Que yo veo en la generación del día de hoy que tienen un montón de miedo, pero un montón de miedo. Y pienso que la razón principal por la que la gente no se lanza a emprender no es porque no sepa, no es porque no tenga recursos, no es porque no sea capaz, simplemente porque tiene ese miedo de empezar, ese miedo a la incertidumbre. Y por eso que eligen el camino fácil, que es, vale, voy a trabajar por 1.000 euros en un trabajo estable y así al menos pues tengo algo de estabilidad en mi vida, 100%. Esto de que haya tantas ayudas, lo único que hace es como, en nuestra generación, pues relajarte, porque sabes que la parte de quedarte sin casa, sin nada, no existe. Entonces, Te da miedo, no entiendo esa gente que pretende vivir de ayudas. Vale, yo entiendo, estás sentado, te llevan 1.000 euros al mes y puedes vivir. Pero yo en mi contexto me da algo por la cabeza. ¿Cómo que de ayudas? ¿Qué cojones es eso? Porque una de las cosas más importantes del trabajo es que definitiva. Es decir, entonces, por ejemplo, haces un lanzamiento y ayudas a alguien, te sientes digno. Hacemos un canal, ayudas a la gente, te sientes más digno. Y esta gente me cuesta comprenderlo porque no estoy en la cabeza de ellos, pero no sé cómo son capaces de pasar una vida que solo tienes una sentado y recibiendo ayuda. No sé ni cómo se consigue crear ese tipo de personas. yo creo que la gente persigue las ayudas o quiere ayudas porque, como tú decías, siente que la vida le debe algo, ¿no? Como han nacido en una situación más precaria, es decir, el punto de comienzo, el contexto económico les ha determinado dónde empiezan, este punto de partida no es favorable, no es positivo, entonces ven a gente con una facilidad superior y dicen, la vida me debe algo, como la vida es injusta, yo merezco de. No tienes dinero, ya, es que no encuentro trabajo, porque no hay trabajo, porque los empresarios son malos, porque el gobierno no tiene políticas para fomentar la creación de empleo. No, si no encuentras trabajo, a lo mejor es que no consigues todavía aportar el suficiente valor en el mercado y el responsable sigue siendo tú. Oye, ¿cómo te llamas? Habla más fuerte. Al, búscate un puto trabajo. Al, tienes una actitud negativa. Eso es lo que te frena. Dale a unos pibes un micro y el Adobe Podcast y te darán no solo el audio peor editado que he escuchado en mi vida, sino las peores opiniones que puedas imaginar. Ahora entendéis a lo que me refería con el proceso de documentación más espantoso al que me he enfrentado nunca. Y no, amigos, llamaros clasistas no es llamaros pijos, no es hablar de vuestras condiciones, del dinero de vuestros padres o de nada parecido. Llamaros clasistas en vista de este repertorio, en todo caso es ser comedido y misericordioso en el adjetivo. Tiene su gracia, ¿no? Estoy siendo moderado, comedido y detallado al contraargumentar el argumentario de unos señores que parece sacado del clásico si no tienen pan que coman pasteles que se le atribuye a María Antonieta. Aún así, ya lo sabéis, hay un señor al que no he mencionado que es el que se viene a la cabeza cuando hablo de este tema. Y me vendría muy bien haberle cogido por banda. ¡Mira a mi derecha! Vasito de agua. Me tengo que levantar a las fucking 4 de la mañana, pero yo lo hago para levantar España. Podría haber usado a este personaje, pero ¿sabéis qué pasa? Que estos señores se toman en serio a sí mismos y el mensaje que quieren transmitir. Con estos vídeos, al menos les reconozco ese valor. Con un señor que se comporta de forma tan intencional como un personaje de circo, no pienso ni gastar el esfuerzo. Él hace el teatrillo de que su personaje es real, pero no me apetece comprárselo. Su mensaje es exactamente lo opuesto, así que no merece la pena. Capítulo 6. La palabra mágica. Si ya hemos entrado en el fondo del argumentario, no puedo pasar más tiempo sin ir a por la palabra mágica. La palabra estrella. Esa palabra que es el leitmotiv de todo, que da sentido a la esencia de estos discursos. Hablemos ya de la productividad. Como ya dije al principio de todo, la productividad nos dice mucho sobre el propósito de los contenidos de estos creadores. Toda esta cuestión podría abordarse desde otros marcos conceptuales. Antes hablé de autocuidados, que es una jerga que podría emplearse en este asunto. Sobra decir que estos señores jamás hablan en términos de este estilo. Habría otros conceptos que sí que emplean, como desarrollo personal, que tienen también un marcado carácter individualista, pero productividad tiene otros matices. La productividad nos sitúa en un marco, digamos, más económico. Nos enfoca obviamente a producir. Estos señores asocian de forma directa la mejora, el bienestar y el progreso personales al hecho de producir, o lo que es lo mismo, aceptar nuestro rol de herramienta en los procesos productivos donde nos empleemos. En resumen, ser individuos útiles al engranaje social de generación de valor.
Esta lógica requiere no solo que no nos cuestionemos si el origen de nuestros problemas está en el engranaje, sino que celebremos de forma entusiasta el engranaje. Este pensamiento no es exclusivo de estos creadores. La asociación, ya sea explícita o implícita, entre el bienestar personal y el ser productivos está en el ADN de mucha de la autoayuda de los últimos años. El mindfulness, que en su momento se puso muy de moda y cogió bastante fama, sufre esencialmente el mismo problema. El libro McMindfulness pone sobre la mesa esta crítica, señalando cómo esta corriente favorece y refuerza el statu quo. Cualquier cosa que aporte éxito en nuestra injusta sociedad sin tratar de cambiarla no es revolucionaria, simplemente ayuda a la gente a salir del paso, aunque también podría empeorar las cosas. En lugar de fomentar una acción radical, el mindfulness asegura que las causas del sufrimiento están principalmente en nuestro interior y no en los marcos políticos y económicos que determinan cómo vivimos. Lo que queda es una herramienta de autodisciplina disfrazada de autoayuda. En lugar de liberar a las personas que lo practican, las ayuda a adaptarse a las propias condiciones que causaron sus problemas. Un auténtico movimiento revolucionario intentaría derrocar este sistema disfuncional, pero el mindfulness solo sirve para reforzar su lógica destructiva. Ahora bien, sobre el mindfulness hay que decir que el mindfulness funciona y está comprobado. Esto es algo que se puede sostener a través de la psicología. Podríamos meternos en el debate de que la psicología, al menos el concepto genérico que solemos tener de la terapia, también sostiene a los pacientes para que sigan o vuelvan a ser productivos, que fortalece el modo de producción, refuerza el statu quo, etc. Toda esta cuestión se puede poner sobre la mesa, sí, pero corremos el riesgo no solo de tratar el problema de forma infantil, sino de no saber ver lo positivo e interesante que estas herramientas puedan tener. Yo ahora podría soltar la típica crítica facilona de tuitero izquierda Viña Rock, gafas de sol y emoji del triangulito. El remate perfecto sería el mítico menos psicólogos, más sindicatos. ¡Yeah! Menos psicólogos, más sindicatos. Tengo 30 años y aún no lo he asimilado. Esta crisis de edad está peor gestionada que la de Pablo Iglesias desde que dejó la política. Fidel Castro es un máquina. Isabel Díaz Ayuso, una mierda. Almeida, no eres muy agraciado de cara. Alguien te lo tenía que decir. De verdad, señora gente, se lo juro, yo no sabía la edad de esa chavala que se me acercaron al acabar el concierto. Si es que además mire cómo van, que es que ahora los padres las visten como... Podría optar por el lema, pero no. Es normal que ser productivo y enfocarse en ello funcione. Incluso puede ser positivo. Con ser productivos, en el fondo, estamos hablando de darnos un propósito dentro de la realidad que nos ha tocado vivir. Y esa no me parece una idea criticable. Asumir y reconocer esto no implica negar la posibilidad de la liberación revolucionaria, pero es que para la gente que necesita este tipo de herramientas, esa no suele ser la alternativa. El opuesto a la productividad y a la importancia de nuestro valor como trabajadores para sentirnos realizados no es la revolución. El opuesto es entrar en una parálisis e inactividad que conduzca a cuadros de depresión. Ese suele ser el escenario real. Puede que cuando llegue la revolución todos estos problemas efectivamente se solucionen. Puede incluso que no. Puede que sea una cuestión multifactorial y que abordar las condiciones de trabajo sea el primer paso y el más importante, pero no el único. En cualquier caso, cuando llegue la revolución lo sabremos. Pero hasta entonces deberemos aprender a vivir dentro del sistema. También hay un camino distinto al de adaptarse, pero ahora mismo creo que no es el momento para hablar de eso. Para ello, saber ver lo bueno en aquello que nos ayuda a adaptarnos, como mínimo es probable que reduzca la frustración. Me he centrado en dar todo este argumento no tanto a favor de la productividad, pero sí en contra de los argumentos en contra de la productividad. Debería, hablar de horizontes y alternativas en positivo que no sean la respuesta simplista, pero que tampoco validen esta idea de productividad. Podría hacerlo, no es el tema de este vídeo, daría para otro vídeo. Concretamente, un vídeo ya hecho. Alba Lafarga trata este asunto abordando cómo esta idea de productividad invade todos los ámbitos, incluso el descanso y los momentos de supuesto relax. Es un vídeo al que acudo a menudo, que os dejo en pantalla en la descripción y que os recomiendo encarecidamente. Dicho todo esto, volvamos al tema fundamental aquí, que son nuestros amigos creadores de content. ¿Todo lo que acabo de decir significa que estoy de acuerdo en algo de su visión? Creo que es obvio que no. Puedo reconocer lo bueno en la práctica de esta visión, y es lo que he querido hacer, pero su postura va más allá. Ya lo dije antes. Esta lógica productivista necesita no cuestionarse el engranaje y aceptarlo de forma entusiasta. En este sentido, estos señores van varios pasos más allá de la clásica autoayuda. De entrada, son el vivo ejemplo de cómo
cómo en la era de internet todo es susceptible de ser rentabilizado. El mero hecho de dar este tipo de consejos a ellos ya les es productivo. Son el ejemplo del interés por generar marca personal y lo defienden abiertamente. Fuera de esto, son el equivalente a darse golpes en el pecho celebrando el engranaje. El punto al que llevan la importancia de ser productivos abarca cada ámbito de la vida. Llegan a hablar explícitamente de la necesidad de socializar o de demostrar afecto como una parte más del proceso. Está bien que sepan matizar y no defiendan posiciones productivistas extremas, más que nada porque no funcionan, pero es que su preocupación es precisamente esa, que esas posiciones no funcionan para ser productivos. El interés por el sosiego es en realidad por evitar el burnout, por evitar quemarnos en esa tarea que estemos realizando. Su visión es una visión obsesiva con todas las letras. Cada cosa que hacen o dicen está enfocada a su objetivo, llevándolo incluso a puntos que, en fin. A mí me gustaría tener hijos, y me gustaría tener hijos básicamente por, de alguna forma, aprender a través de ellos. Es decir, viéndoles crecer, o viendo a mi hijo crecer, poder usar esa como ley de espejo y poder seguir creciendo yo. Sí, o sea, parece una forma egoísta, pero yo sé que viendo a mi hijo crecer, puedo ver en él reflejado el tipo de persona que soy yo. Pues. La idea de la obsesión no creo que sea algo que les moleste o con lo que no estén ni siquiera de acuerdo. Es algo que ellos mismos defienden y difunden. Dentro de su visión tiene bastante sentido la glorificación de la obsesión como un valor positivo. Va en la línea de perseguir tus sueños, de ser constante. La obsesión es el broche perfecto para la idea de sacrificio que transmiten, de estar dispuesto a renunciar a lo que haga falta con tal de lograr tu objetivo. Por ser generoso e intentar tender puentes, la idea, por ejemplo, de la perseverancia se le parece mucho y estoy mucho más a favor de ella. La perseverancia, por cierto, también va muy de la mano del estoicismo. La diferencia entre perseverancia y obsesión es una cuestión más terminológica que otra cosa. Podemos ver una y otra como las dos caras de la misma moneda, una como vicio y la otra como virtud. Que una conducta sea obsesiva o perseverante puede depender sencillamente de sus efectos y consecuencias. Al final dependerá del caso. Lo que quiero decir es que no me parece algo excesivamente criticable como concepto, ¿vale? Pero sí que me parece un mensaje con ciertos problemas según cómo se interprete y cómo se transmita. Cómo se interprete es otra cuestión, pero en cómo se transmite sí que he visto unos cuantos ejemplos que me parece como mínimo para tener un poco de cuidado. En cualquier caso, como digo, tampoco me parece algo suficientemente criticable como para seguir dándole desarrollo. Más allá de todo este tema de la obsesión, hay algo que les quiero reconocer, y es que estos señores son tipos convencidos de sus ideas. Digo esto por dos motivos. Lo primero es que quiero aprovechar para dejar claro que no dudo de su buena voluntad a la hora de dar consejos. He criticado extensamente el uso que hacen de la psicología, del estoicismo, que sean reduccionistas o de algunas de las barbaridades que sueltan entrando ya al mensaje. Todo esto está ahí y son problemas que no desaparecen por esto que digo, pero no creo que sean unos estafadores. Esta afirmación tiene unos cuantos matices que haré más adelante. Creo que hasta el peor de ellos, hasta el tipo más colgado, es alguien convencido de que está haciendo un bien. Lo hacen a través de una visión particular del mundo, la suya. Una visión con la que no estoy de acuerdo y con unas herramientas mal empleadas. Demostrar el problema de ambas es mi propósito con estos vídeos. Y aun siendo así, insisto, su intención es buena. Ya sabéis, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y el segundo motivo por el que digo esto es porque entiendo que ellos tienen su posición y es la que defienden. Yo tengo la mía sobre este tema, pero yo, en el caso concreto de la productividad, he dedicado el mismo, si no más tiempo, a defender la parte positiva de lo opuesto a mí que a defender mi propio argumentario. ¿Creéis que estos señores hacen algo semejante? Pues ya os digo yo que no. Y a ver, entendedme, con todo lo que llevamos visto está claro de qué pie cojean estos señores. No les estoy pidiendo que las cambien, reconozco la validez de sus posturas. Lo que me sorprende es la total inexistencia del contrapunto, la forma radical con la que aceptan todo el tema de la productividad y el individualismo como premisa. Sé que a estas alturas pedir lo que estoy pidiendo es pedir peras al olmo. Es obvio que estos señores no iban a tener una postura mínimamente intermedia en la base más clara de su discurso o su contenido. Soy consciente, pero si es necesario señalar el enésimo sesgo que es aceptado como premisa esencial en el discurso de estos señores. El mínimo atisbo de matiz por su parte es que te digan que cada uno debe buscar su propio concepto de éxito. Tomando esta idea, uno puede concebir el éxito fuera de los marcos que ellos ofrecen, pero esto no deja de ser una solución muy ambigua a algo que obviamente nadie salvo tú te puedes dar respuesta. Solo faltaría que te impusiesen su visión del éxito.
Hasta ahora me he centrado en el enfoque de la productividad en abstracto de estos creadores, no por nada, sino porque es el factor común a todos ellos que está presente de distintas maneras en sus contenidos. Ahora bien, aunque no en todos, en gran parte de estos canales hay un segundo concepto ligado a la productividad. Este nos da la medida de cómo conciben esa productividad en la práctica. Ese concepto es el de emprender. Creo que a estas alturas no sorprenderá a nadie si digo que estos señores son básicamente el paradigma del rollito de la mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón. Mamagüevo. Digo glu 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 glu. Muchos de sus contenidos, fuera de lo estrictamente relacionado con ser productivo, tienen que ver con finanzas, dropshipping, fiscalidad, Andorra, inversiones, bitcoins, NFTs, etc. De hecho, muchos de ellos son empresarios o empezaron invirtiendo. Adrià Solà, que habla poco de sus finanzas, pero al principio sí lo hacía más, empezó en el dropshipping. Los pibes de Tengo un Plan enfocan la mayor parte de su contenido y charlas en consejos para aprender a invertir y emprender. Fitness Revolucionario, que de todos es el que menos contenido de este tipo mete, tiene relación con ese mundillo en su formación anterior a internet, como ya comenté antes. Y bueno, ¿qué os voy a contar de nuestro amigo Pedro Brum Brum y su aclamado negocio de franquicias? Y dije yo, es que es verdad, ya me jodería quedarme como Pedro el de las pollas el resto de mi vida y encima no sacar ni un puto euro, digo, vamos. Ya más vale que vaya bien esta mierda. Todo esto nos abre un cajón bien gordo, que es el de la gente con la que se juntan, como Adrián Sáenz, el dropshipper que vendía cursos. Expertos de todo tipo, como este señor, de unas características capilares de las que no voy a hacer ningún juicio, que proporciona lo que él define como elusión fiscal, y cuyo ídolo es Mario Conde. O también tenemos al bueno de Manita Wani. Podría decir lo típico de dime quién andas y te diré quién eres, pero no es una crítica que me interese. Primero, porque hablar con alguien no significa estar de acuerdo con él. Pedro Brum Brum tiene un episodio de su podcast hablando con la chica vegana que se hizo viral por lo de las gallinas. También diré que si no nos tomamos por tontos los unos a los otros, mejor. El interés de Pedro en llevar a esta chavala a su podcast y el de llevar a Manita Wani tiene bastante poco que ver y todos lo sabemos. Pero bueno. Además de por esto, tampoco me interesa demasiado esta crítica, porque si nos metemos a ver con qué personas se juntan estos creadores, tendríamos que particularizar demasiado. El podcast de Pedro es un caso aparte. Aunque es su proyecto estrella, no es el proyecto con el que se enfoca en la productividad. Los clips que os he sacado de él son de un canal fuera del podcast, pero, por ejemplo, con los de Tengo un Plan sí sería algo a valorar, y en su caso tienen decenas de charlas. Ir tan a lo particular no nos llevaría a nada interesante, y ya suficientemente al borde de la locura me ha llevado este proceso de documentación como para hacer tal cosa. De todas formas, reconozcamos también lo evidente. Aunque no les atribuyamos las opiniones de la gente con la que se juntan, que les den el altavoz, como mínimo, nos dicen algunas cosas de ellos. Además, si hablamos de estos señores, sus canales, sus argumentos y su contenido, la gente con la que se juntan y conversan en estos, como mínimo es algo a mencionar. Entrando ya al fondo del asunto del emprendimiento y los stonks, hay que decir que son bastante matizados. Ellos mismos son los primeros en reconocer la contraparte de este mundillo, en saber que no es algo para todo el mundo e incluso de ver que esto es algo a lo que mucha gente se lanza no tanto por ambición, sino por necesidad. Si tenías que irte 5 meses al extranjero, sin recursos, a buscarte la vida y sin teléfono móvil para contactar a tu familia o a tu pareja, no era una cosa de, chicos, qué emoción, voy a hacer el viaje de mi vida, me voy a acordar toda mi vida de este viaje. No, era un trámite que tenías que hacer, era algo que lo hacías y ya está, no era algo como que lo esperabas con esa incertidumbre de decir, guau, qué ganas tengo de que esto ocurra y todo eso. Generalmente en mi entorno que he conocido son clase media, que pues tienes lo básico, e incluso para irte de vacaciones, que antes, si me acuerdo con mis padres, no era tan normal irse de vacaciones. Ahora vives demasiado cómodo, entonces cuesta ese incentivo de decir, quiero progresar para. Porque antes, claro, querías progresar para vivir. Coño, entonces si no quiero progresar, sentirse progresar por cojones. Por culpa de generaciones pasadas que han nacido en un contexto en el que no les permites esa duda, porque no pueden estar cómodos, porque si no comen, no llegan a final de mes, no pueden sacar el país adelante, entran en un proceso de crecimiento que provoca una situación en la cual tenemos de todo, tenemos comodidad, hemos nacido en una generación que es cómoda y que es peligroso para nosotros, porque estamos en un punto en el que nosotros tenemos que decidir si queremos esforzarnos o no. Y eso es súper peligroso, porque si le das a un ser humano le damos la oportunidad de que pueda decidir si quiere o no esforzarse, es horrible. Antes no tenías opción a esforzarte, en otras culturas no tienes opción a esforzarte. Es o lo haces o no vas a poder sobrevivir. En África o en un país muy poco desarrollado es o te buscas la vida o no vas a poder sobrevivir. Yo fui a Marruecos hace unos meses y lo que me encontraba era gente que literalmente estaba buscándose la vida. Estaba intentando vender constantemente, estaba esforzándose, trabajando altas horas. Tiempos difíciles. Soft men make me hard. Es sorprendente, ¿no? Reconocen todas estas cosas, pero ¿a dónde les llevan esas conclusiones? Podrían darse cuenta, por ejemplo, de que los ratios de emprendimiento vistos por países muestran de forma clara que el emprendimiento es algo propio de países en vías de desarrollo. Esto nos podría hacer pensar en el emprendimiento como un fenómeno social más allá del cuentillo individualista. Ni siquiera hablo del emprendimiento como algo malo, como un indicativo a lo mejor de falta de redes asistenciales. No digo eso, solo faltaría para que me digan que defiendo las paguitas o una de estas cosas. No, solo hablo de pensar en un marco un poquito más elaborado.
Podrían dedicarse a pensar un poco más en eso que ellos mismos reconocen, que el emprendimiento históricamente surge de la necesidad, no de la ambición. Podrían pensar hasta qué punto, si esto es así, tiene sentido seguir sosteniendo el relato del emprendimiento como esta cosa romántica de perseguir tus sueños. Podrían pensar que puede que para muchos de los que emprenden, esos proyectos sean lo que les aleja de realizarse como personas en aquello que realmente les habría gustado por no tener la oportunidad o por no ser viable económicamente. E incluso, reconociendo que hay gente, como es su propio caso, que tiene ciertas facilidades y a pesar de estas deciden emprender, podrían reconocer que no son lo normal. Si no son la norma dentro de lo que es emprender y tampoco son la norma dentro de su entorno acomodado, no les acuso de niños pijos, lo reconocen en los clips, podrían pensar que lo mismo su visión del emprendimiento está sesgada. Para esto haría falta que reconociesen los otros 1000 sesgos de los que ya he hablado. Si reconocen abiertamente que tienen un entorno acomodado y aún así no ven el sesgo, no hay nada que hacer. Podrían hacer alguna de las cosas que he dicho, y no las hacen. En lugar de eso, todos estos reconocimientos no son más que una pieza más que les refuerza. Es una forma bobalicona de decir, a ver, así es el mundo. No solo no se cuestionan su relato, sino que les sirve para aderezarlo con toda esta tabarra de tiempos duros, gente débil. Eso sí, ellos obviamente no. Ellos no entran en eso. Esos somos los demás. Ellos son los tipos duros, los que han visto la verdad, los que han salido de la caja, del Matrix. Esto es algo que veo en todos los ámbitos de la vida y que me alucina. Aquí todo el mundo piensa que él es muy listo y que todos los temas son muy tontos. Si todo el mundo es muy tonto, pero aquí no hay ni uno que sale y dice, sí, aquí, yo soy el tonto, a mí no me salen las cuentas. Pero bueno, no nos desviemos, volvamos a los stonks. Finalmente, el tema de emprender nos abre una puerta interesante. En esta relación bidireccional entre contenido sobre productividad en abstracto y contenido sobre emprender, podemos empezar a ver una de las intenciones claras de muchos de estos creadores, que es venderte su movida. Si visteis el vídeo que hice sobre el caso de Pepe the Frog, a lo mejor recordáis el concepto de embudo de ventas. En aquel caso era para explicar cómo a través de bromas más inocentes se introducían mensajes gradualmente más serios en el discurso conduciendo a la radicalización. En este caso podemos emplear el embudo de ventas en su sentido original. Estos señores crean contenidos alejados del mundo del emprendimiento, pero paulatinamente van creando los otros contenidos. A través de los primeros, creando una comunidad y mediante la marca personal que generan por el camino, terminan conduciendo a parte de sus espectadores hacia estos segundos contenidos. El tema de la marca personal y la monetización ya sería venderte su movida, pero obviamente no se trata solo de eso. En esto entrarían todos los creadores de content que pretenden vivir de esto. En el caso de estos señores, el descenso por el embudo de ventas sigue, y aquí es donde de verdad te venden su movida. El que no te vende un curso te vende una charla, el que no te vende una charla te vende un libro, el que no te vende un libro te vende dos. Incluso los hay que te venden campamentos militares. ¿Cómo? ¿Campamentos militares? Sí, amigos, esperaos, que aún queda vídeo. ¿Os acordáis de lo que dije antes? No creo que estos señores sean unos estafadores, pero hay matices importantes. Pues me refería a esto. Con esto no quiero decir que no sea lícito que te vendan su movida. Dentro de sus ideales no hay ninguna contradicción en que pretendan monetizar el conocimiento que ofrecen. Si digo lo de los estafadores es porque con todo el rollito de los cursos no pienso poner la mano en el fuego por ni uno de ellos. Pero ese es otro tema. Sí que diré que si el objetivo era emprender, lo mismo para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Podríamos haber buscado otra cosa por AliExpress con la que abrir una tienda en otro barrio gentrificado y ya estaría. Pero bueno. Si saco todo este tema, como digo, no es por cuestionar sus intenciones. Lo saco para poder hablar del embudo de ventas. Poner sobre la mesa este concepto es muy importante para lo que se nos viene. Capítulo 7. Entrando por la madriguera del conejo. Hablemos de ideologías. Llevo todo este tiempo hablando de esos creadores, estos pibes, estos señores. ¿Es esto una forma de masculino genérico que incluye a las pibas? Por supuesto que no. El plural masculino en España incluye tanto a mujeres como a hombres. Todo este tema, estos canales, estos señores, son eso. Señores, son los hombres. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Tras recopilar canales y ver muchos vídeos, me surgió la duda que estaréis teniendo ahora mismo. ¿Qué pasa con las pibas? ¿No hay creadoras de este tipo de contenido? Claro que las hay, pero son muy distintas. La primera diferencia que vi al buscar canales de este tipo de contenido femeninos es que son muy chill, súper chill. Veámoslo con una comparativa entre formas de arrancar un vídeo. Este va a ser un día interesante. Escúcheme bien, el hombre que trabaja duro y tiene un propósito tendrá una vida mucho más feliz que aquella persona que solo busca la comodidad. ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa?
¿Por qué me grita? Empezando por cuestiones estéticas, la diferencia del tono entre ellos y ellas es abismal. El tono es parte del discurso, especialmente en estos canales, pero ya me entendéis. Fuera de esto, incluso en el look visual hay diferencias notables. La puesta en escena de ellos es mucho más seca, más directa si lo preferís. Ellas hablan desde entornos más humanos, hablan desde los espacios donde viven y los muestran. Incluso cuando toman una puesta en escena más semejante a la de ellos, se puede notar esa diferencia. Todo en sus canales es mucho más relajado que en los de los pibes, no solo el tono. El ritmo que emplean es por lo general más lento. Hay un concepto de estética. No digo casi ni siquiera una estética más cuidada en comparación, que por supuesto, sino un concepto al menos. Por mi día a día, ¿con qué me junto el 80% de mi tiempo laboral? Con hombres. Necesito esa contrapartida, ese detalle de esto queda muy cutre, o esto queda muy poco elegante, o no queda bonito, o no hagas esto que no tiene nada de clase. Eso te lo va a dar siempre una mujer. Y de hecho, también recomiendo esto, que en su equipo la gente busque por contratar mujeres, o por tener en su equipo mujeres, porque te van a dar eso que nunca va a tener un hombre, que es esa mano izquierda de ver si esto es bonito o es feo, o si esto está bien hecho o mal hecho, o si eso es ético o no es ético. Que también es importante y los hombres nos olvidamos de eso. Yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. No, Sergio, no se te va a caer el pito por distinguir entre tipos de rosa. Si tanto te preocupa formarte, emprender y todas estas vainas, también puedes formarte en cuestiones estéticas. La que dice algo muy extraño es Miss Stacy. Los hombres no se ponen zarcillos, los hombres se ponen pantalones largos. En cualquier caso, tampoco quiero llevar el asunto a la parodia, aunque me lo pongan tan fácil. Vayamos a lo importante. En el trasfondo de sus mensajes, sus contenidos y cómo lo transmiten ellas y ellos, sí hay diferencias muy marcadas e importantes. De entrada, el enfoque del contenido de ellas ya es muy distinto. Entre ellas abunda el formato del blog clásico desde un enfoque más costumbrista. A veces enseñan su vida o un aspecto concreto de su rutina. Incluso cuando hablan frente a frente, el estilo y los temas también son más parecidos al blog clásico de principios de la década pasada. Sí, amigos, ya hace más de 10 años de la época de Yellow Melo y Boyecao. Mientras ellos, aunque hacen vídeos que por formato son o podrían ser muy similares, la forma de hacerlo es muy distinta. A este tono más directo que emplea se le añade la forma en que se alejan de la narración. A veces usan su posición personal para transmitir autoridad, pero en general pretenden ser mucho más impersonales, más expositivos. El costumbrismo que encontramos en ellas es prácticamente inexistente en ellos. Ni siquiera los vídeos en los que muestran o hablan de su rutina transmiten esta idea. Estos vídeos normalmente se enfocan a las lecciones o aprendizajes que ofrecen sus rutinas. Todo lo que acabo de comentar permea y condiciona el tipo de mensajes que mandan unos y otras. Ellas te hablan de vivencias, ellos te hablan de verdades, ellas te dan consejos, ellos te dan lecciones. Podría extenderme más, pero creo que lo he conseguido sintetizar bastante bien. Gracias, mozo. El primer esfuerzo de síntesis que haces en todo lo que va de exposición. Un respeto. El primero que está padeciendo a la longitud de estos vídeos soy yo, que soy el que se ha sacrificado por todos vuestros pecados, así que respetad un poquito. Los efectos de estar expuesto a estos señores más tiempo del que estoy dispuesto a reconocer me va a dejar secuelas probablemente irreparables tanto a mí como a mi tablón de recomendados de YouTube. Y a ver, no me malentendáis, el contenido de ellas tampoco es que me parezca ideal. Caen en los mismos lugares comunes al elaborar sus títulos y pecan de las mismas cosas que ellos en su trasfondo, en especial con la productividad y en todo lo que se refiere a proponer patches en vez de señalar el origen de los problemas. Todo esto lo hacen con un plus, que es toda esa aura de Quiet Romance Instagram con el que lo envuelven todo. Vale que son menos agresivas que ellos al transmitir su mensaje, pero según como se vea, ese intento de enmascararlo puede ser igual o más desagradable. En todo caso, igual que ya les reconocía a ellos que querer ser productivo es un valor, también veo el valor en intentar romantizar según qué situaciones y experiencias para intentar sobrellevarlas mejor. Además, tampoco es del todo justa la equidistancia. La modestia, o como mínimo el reconocimiento más abierto de su subjetividad, hace mejores sus contenidos. Sus consejos están más matizados, son más honestas al exponer las particularidades que conlleva aplicarlos y en general se amoldan mejor a los principios esenciales del conductismo al alejarse de esa necesidad de sentar cátedra. En este vídeo no os voy a recomendar ningún producto, ya que cada piel es un mundo y tienes que encontrar el que mejor te vaya a ti. Creo que es evidente lo que todo este sesgo revela entre unos y otras, especialmente de unos. El contenido de estos señores está profundísimamente condicionado por su condición de señores. Ha llegado la caja de Pandora y dentro de ella está la M palabra. No es M palabra, no. Aunque algunos de estos pibes tienen toda la pinta de usarla a menudo sin ser ellos nada de eso. Hablo de la otra M palabra. La masculinidad. No pienso meterme en este berenjenal. No pienso hablar de nuevas y viejas masculinidades y no pienso emitir una sola hot take al respecto. Pero
Pero, estos señores sí que lo hacen. Y no creo que sorprenda a nadie la postura que tienen sobre estos conceptos. Ser un hombre del top 1% empieza por reconocer los peligros de la sociedad moderna y comprender el colapso del hombre moderno. La figura del hombre moderno, mayoritariamente privilegiado y occidental, ha colapsado. Puedes olerlo, puedes sentirlo. Este tipo de hombre es la nueva epidemia. Pero no es culpa suya. El confort, el consumismo, la hipersexualización de la sociedad, el cultivo extremo de las libertades individuales. Es un hombre que, entre otras cosas, vive sumiso a la sobreestimulación y la satisfacción inmediata. El hombre moderno ha abandonado por completo todos esos valores que ayudaron al hombre tradicional a propulsar el progreso humano de nuestra civilización a niveles nunca vistos. Sobre todo, el joven moderno, que se siente desorientado, ya que como la masculinidad se diaboliza, ningún hombre le puede ayudar a encontrar el camino, porque están todos silenciados. Que ayuda a este proceso de diabolización de la masculinidad, de su esencia más pura, natural, bonita y necesaria para esta sociedad. Lo interesante de esto no es el debate pedorro del hombre moderno, que ya digo que la cuestión en sí me da igual, sino lo que revela del pie del que cojean estos señores. Si los clips rezumando clasismo, las hot takes sobre el toque femenino o el dog whistle de tiempos difíciles, hombres hornies, no fuesen suficiente demostración, con esto termina de abrir el melón de que, ¡oh, sorpresa! Resulta que estos tíos son unos pedazos de rancios. Pero mozo, ¿por qué dices eso solo por hablar de la masculinidad? Lo que pasa es que eres un sojas. No, Patricio, eso no es solo por hablar de la masculinidad. Y no, por enésima vez, no se te va a caer el pito por comer legumbres. Ya lo he dicho, lo repito, y sé que va a dar igual porque me van a venir igualmente con esta milonga. No me meto en lo de la masculinidad. Me la suda la masculinidad. Me la pela la masculinidad. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla. Seguro que hay muchos enfoques para hablar bien de la masculinidad, sea la tradicional, la moderna o la que os dé la gana. Precisamente por eso, lo curioso aquí es que todos esos enfoques, estos señores escogen ese en concreto. Realmente no sé qué hago cogiéndomela con papel de fumar cuando estos señores hablan y demuestran su ideología de forma abierta. Lo que me molesta profundamente es que después se califique de masculinidad tóxica la voluntad del hombre de creerse fuerte, ambicioso, determinado y resiliente. Quiero que ignores por completo toda la propaganda extremo progresista que te llega de todas partes llamando a la masculinidad como algo tóxico, que te alejes de todo eso y que veas la masculinidad como una energía que debes cultivar, que es tu deber e incluso placer cultivar. La verdad es que tu hija quiere un padre protector, tu madre quiere un hijo honorable, tu mujer quiere un hombre fuerte y tu hermana quiere un hombre respetable. Y esa es tu única opción, tu único camino. Entonces, una vez asumimos como hombres esta realidad de la sociedad, que no hay nada malo con ella, sino que es todo un honor, debes alinearte con eso y entrenarte para que sea así. Actualmente hay una campaña activa para erradicar y eliminar todos los atributos y valores tradicionales que en un pasado ayudaron a progresar tanto a la humanidad, la masculinidad, la feminidad, la familia, la religión. La base cultural en la que nuestro desarrollo se ha sentado, nuestro progreso se ha fundamentado, está siendo atacada, fragmentada deliberadamente. ¿Cómo es que estos gobiernos que se dicen ser tan feministas no han cancelado la industria pornográfica? Como ha pasado con grandes figuras influyentes de la noche a la mañana. Respóndanme, ¿no creen que puede que haya un interés oculto, una ambición, una determinación para mantener la figura del hombre débil, completamente anestesiada, sin control, ni ambición ni determinación sobre su vida? Puede que sea la forma más fácil de mantener una manipulación creciente sobre las mentes de los hombres, de los individuos, de la sociedad en general. No lo sé. Cada uno saca sus propias conclusiones. Evidentemente que debe surgir esta ola feminista que intenta abolizar esta restricción de libertades en total. Pero al mismo tiempo lo hemos llevado a un extremo que va muy en acorde a todo el libertinaje que se vive cultural. Es que estamos ignorando la naturaleza por completo, ya nos da todo igual. Venga, va, sé gordo. Sé gordo, lo normalizamos, puedes comer todo lo que quieras, no haz como los animales, tiene un impulso, pues cómete ese Kit Kat, ese Snickers, engórdate, no pasa nada, es sano también. Hagamos moda para personas obesas y hagamos body positivism de forma extrema. Como estamos masculinizando, como ya es un individuo con útero, ya no es una mujer, es una especie de individuo con útero, ella pierde su particularidad tan bonita que es dar a luz, dar a vida, y todo lo que va relacionado con eso, esa protección, ese servicio, ya se pierde. Va simplemente un respeto por la naturaleza, por la biología, que te hace tan bonito, y qué podemos hacer nosotros hombres para poder cuidarte, que eres nuestro pequeño tesoro, es capaz de poder perennizar lo que sería nuestra generación, darnos un fruto que nosotros no somos capaces de producir. Lo que sí que diré es que parece que hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia de todos los gobiernos en general, por este tipo de extremismo progresista, intelectual, libertades absolutas. Y yo he llegado a la conclusión, todas estas políticas parece ser como si buscaran dinamitar lo que sería la estructura familiar. La estructura familiar, cohesiva, tener un padre, una madre, ese vínculo, ese espacio en el que el Estado no puede entrar. Todo esto es como una especie de obstáculo para un poco no manipular, sino tener a los individuos controlados. Con todas estas políticas extremadamente progresistas, dinamitamos lo que sería la estructura familiar. Conseguimos que los individuos estén atomizados, separados, y ahí ya podemos empezar ya sea con las redes sociales, cancelando la libertad de expresión. Vamos inculcando ideas. No te das cuenta. Hasta que te das cuenta, ya piensas como quieren que tú pienses. Todo esto lo van a negar. Porque el que dice verdades en un mundo donde solo hay mentiras, parece que es el loco. Por ejemplo, el programa MK Ultra, no lo sé, por ejemplo, en Estados Unidos, que cogían terapias de choque, manipulación a los presos, torturas, todo tipo de experimentos para hacer el control mental. Ahora recientemente la CIA sale diciendo que sí que era cierto, que hacían eso. Pero en ese momento sal tú a decir que lo hacían conspiratorio, loco, todo. Y vamos viendo que hay esta tendencia a inculcar, pum, 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 este tipo de políticas, que es que yo no veo por qué forzar tanto, yo no veo por qué dar tanta visibilidad y viralidad a esto, forzarlo, pala y pique, forzándolo. A mí me llaman maricón y todo, y unos quedaría traumado. Yo lo defiendo este colectivo a muerte. Pero ¿sabéis una idea? El pendiente de la derecha es porque en España, no sé si lo sabíais, todos los chicos lo llevan a la izquierda. Sí. ¿Por qué lo llevan a la izquierda? Porque llevarlo a la derecha
Es la comunicación de homosexual. Exacto, se utilizaba en el pasado. Y yo dije, sí, yo me lo pongo en la oreja derecha, a ver quién tiene los... De venirme y decirme, tú lo eres. Imagínate si yo defiendo estos colectivos, si yo me confronto a situaciones adversas para defender todo lo que hacen. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Esto ha sido solo una recopilación de Adrià, pero nuestro amigo Pedro también tiene sus perlitas. Todo el discurso de la masculinidad, en especial en los vídeos que dedica expresamente al tema, apenas se distingue del típico edit genérico de Little Dark Age. Es que de hecho usa los mismos clips. Sus vídeos son la versión comentada y argumentada del marco mental de esos edits. Pero es que a partir de ahí, lo demás es ya la fiesta. Feministas locas, el Estado nos controla, el Estado quiere acabar con la familia. Una comparación salida de no se sabe dónde con el proyecto MKUltra. Siendo estrictos, en el tema de la productividad ya había una carga ideológica explícita. Cómo ven la sociedad, las relaciones humanas, esa visión competitiva, individualista, etc. Pero estaremos de acuerdo que con esto pasamos a un plano mucho más tocho. Como ya os dije, el embudo de ventas era un concepto muy interesante para lo que se nos venía. Al tratarlo antes le devolví su sentido original, más relacionado con lo comercial. Ahora retomo el sentido que tenía el embudo de ventas en el vídeo de Pepe. A través de sus contenidos, estos señores conforman ese mismo embudo, ese punto de partida de entrada a la tubería de la radicalización. A partir de aquí tenemos distintas capas o escalones. En primer lugar tenemos contenidos completamente blancos, consejos concretos sobre temas concretos sin ninguna relación con nada ideológico y apenas relacionados con cuestiones como el emprendimiento, temas de estudio, aprendizaje, lo que sea. En los siguientes niveles poco a poco van apareciendo esas ideas que conforman su marco mental. Primero en abstracto, con ideas que todo el mundo, con más o menos matices, aceptaría. El valor de la disciplina, el esfuerzo o el sacrificio. Poco a poco empiezan a permear ideas más concretas, pero que para quien no tenga una formación política previa seguramente pasen desapercibidas. Las ideas de la competitividad y la minusvaloración del entorno y nuestras condiciones vitales, o incluso si el enfoque no es muy explícito, también podrían entrar aquí todo lo de ser un hombre de alto valor o del 1%. Aprovecho para destacar entre todas la aceptación de la idea de que las reglas del mundo son algo inmutable y que tenemos que aceptar tal como es y adaptarnos. Esta es una idea sacada, o como mínimo claramente inspirada en Jordan Peterson, quien expone claramente el sentido político detrás de esta. Aún más problemática es la convicción que se deriva lógicamente de la presunción de corrupción social de que todos los problemas individuales, por excepcionales que resulten, tienen que solucionarse mediante una reestructuración cultural con la virulencia que sea necesaria. Nuestra sociedad se enfrenta a una petición creciente de desmontar las tradiciones que les sirven de base para incluir a grupos cada vez más pequeños de personas que no pueden o no quieren encajar en las categorías a partir de las cuales establecemos nuestras percepciones. No es algo bueno, ya que los problemas personales de cada uno no pueden resolverse con una revolución social, porque las revoluciones son desestabilizadoras y peligrosas. Tremendo melón el de hablar de Jordan Peterson aquí. Era una referencia obligada dentro de toda esta movida. Adrià, por ejemplo, lo menciona a menudo como un referente crucial. No me voy a meter en el asunto de Peterson, no al menos en este vídeo. Finalmente, tras todas estas capas, llegamos a la última, el punto en el que terminan de exponerse claramente sus postulados políticos e ideológicos en distintas facetas. Estos postulados no pueden desentenderse de los pasos previos. Muchas veces son la respuesta final tras todo el desarrollo del marco mental que elaboran en abstracto. Las bases conceptuales con las que sostienen estos puntos más explícitamente ideológicos se relacionan de forma recíproca con los puntos más suaves de sus contenidos y su discurso. Esto realmente tiene un punto incluso lógico. A fin de cuentas, lo que están vendiendo no es este o aquel consejo o lección. Lo que te venden, lo que te querían vender desde el principio, es todo el marco. Te venden un modo de vivir y de pensar. En el caso de Pepe y el humor negro, en el proceso de radicalización, estos funcionan como una forma fácil de introducir a la gente a sus discursos, teniendo además una baza con la que poder escabullirse si alguien le señala la trampa. En este caso ocurre muy similar. Lo podéis tener por seguro. Va a haber gente que me diga, vaya, ahora querer ser productivo es de fachas. Querer sacar tu mejor versión es fascista. Vaya, vaya. No, Patricio, nadie ha dicho eso. A lo largo de toda esta explicación me he dedicado a ser matizado y a señalar las cosas buenas que veo en sus valores. Pero no por ello les pienso aceptar la trampa. El camino que establecen entre unos y otros contenidos es público y notorio, y ellos no se avergüenzan de esta relación. Si son coherentes con sus valores, tampoco tienen de qué avergonzarse.
Si con el caso de Pepe ya dije que la criminalización de su humor negro, pero humor al fin y al cabo, claramente no era la solución, aquí pienso lo mismo con mucho más motivo. Si pongo todo esto sobre la mesa es porque debemos ser claros y llamar a las cosas por su nombre. Tema distinto es la crítica a la estructura de los argumentos, el marco mental de la productividad, el uso de la psicología, de los estoicos. Es decir, todo lo que ya me he dedicado a señalar. Quiero dejar también claro que soy consciente del peso de hablar de proceso de radicalización. Es una expresión que lo define bien, pero es dura. Al igual que con el humor negro y los memes, no hablamos de contenidos radicales per se, sino contenidos potencialmente radicalizadores. Todo depende de cómo se conduzcan y de cómo y quién los reciba. Que tampoco podemos dejar de lado en todo esto a los receptores de los mensajes. Todo esto es en lo que se refiere a los aspectos más ambiguos de creación de hábitos, productividad y emprendimiento. Los mensajes más explícitamente ideológicos ya serían unos cuantos pasos más allá en este proceso. Además, aquí hay un debate interesante. Todo esto se puede llegar a ver no como una forma de radicalizar, sino todo lo contrario. La deriva hacia todo este marco puede llegar a ser la vía de escape para jóvenes perdidos que den sentido a sus vidas y las reconduzcan de forma satisfactoria. Jóvenes que en otras circunstancias e invadidos por la frustración terminasen de culminar su proceso de radicalización optando por otro tipo de figuras. Y sí, sigue siendo un marco claramente conservador que nos podrá no gustar, pero si les funciona sería algo a valorar. En resumen, lo mismo es mejor o más deseable que los pibes se referencien en estos señores a que lo hagan en Andrew Tate. Este debate es muy complicado para tratarlo ahora. Lo que acabo de decir no es mi opinión. Venga, va, por no quedar de equidistante voy a meter la opinión de turno. Creo que todos estaremos de acuerdo en que hay un problema con la frustración masculina y que ahí radica el origen, y por tanto la solución, de los conflictos que se derivan como la radicalización. Hay cosas parcialmente correctas en el diagnóstico. No me meteré, me reservo para otros vídeos, en si la solución pasa por volver a lo de siempre de la forma en la que lo defienden estos señores. Lo que sí diré es que aun siendo un problema real, también hay un poco de necesidad inducida. Estos señores te hacen el análisis, el diagnóstico, los síntomas, el perfil del problema y la solución. Y esa solución pasa por venderte un libro, una charla, un curso o lo que sea. Tengámoslo presente, si algo caracteriza a estos señores, y ellos mismos lo reconocerán con orgullo, es que son vendedores natos. No digo que se inventen el problema ni hablo de relaciones de causalidad, que ahora hablaré de eso, pero sí, al menos, de intereses cruzados. Todo análisis que aborde esto debe tener esta premisa presente y hay que comprender y preguntarse de dónde viene ese interés exacerbado de ciertos sectores. Por cerrar este asunto, hay una última cuestión importante. No debemos confundirnos al señalar la relación de causalidad. Los conceptos de embudo de ventas, proceso de radicalización o la analogía de la tubería pueden llegar a transmitir la sensación de que todo es una sucesión lógica y secuencial de los acontecimientos. Incluso la propia estructura de estos dos episodios puede llegar a transmitir un poco esa sensación. Tras toda esta explicación, hemos llegado hasta aquí, como si todo fuese un plan para montar ese embudo. No es el caso. Tenemos, por ejemplo, el caso de Adrià. Si vemos los primeros vídeos de Adrià, no tienen nada que ver con lo que son ahora. Es un estilo mucho más clásico, más casual, con más consejos prácticos y concretos. Todo se parece mucho más a las creadoras que enseñantes que a su canal actual. Y en lo que se refiere a la evolución de su discurso es igual. Es absurdo ver algún tipo de plan premeditado por su parte. Sencillamente es la evolución natural que ha tomado su proyecto. De hecho, es bastante curioso. Ver el antes y el después de Adrià es el ejemplo perfecto de este proceso del que hablo. Es la transformación de un chaval que da los típicos consejos sobre duchas frías, meditación o estudios a un gurú autoconvertido que te habla de la debilidad del hombre, la decadencia de los valores modernos y todas estas historias. No pasa nada, Adrià. Todos tenemos inicios curiosos en este mundillo. Para que lo sepan los demás habitantes de Ir al Río, que es así como se llama nuestra organización, a ellos también le van a caer chilenas. Mientras, el caso de Pedro Brum Brum es distinto, pero no demasiado. Con Pedro no se ve esa transformación. Su canal nace siendo lo que es, pero tampoco se le puede atribuir una intencionalidad por su parte. Vale, sí, a lo mejor algunos lo tenéis en mente. Es el tío del podcast ese del que me salen clips que entrevistó a Santiago Abascal. Efectivamente, lo es. También es el de las pollas, no nos olvidemos. La cuestión aquí... ¡Oh, puta madre! La cuestión aquí es que si de lo que hablamos es de su canal de vlogs, no podemos relacionar lo uno con lo otro más allá de la marca personal. Al final, en todo lo que se refiere a este proceso de radicalización, tampoco echaría demasiado encima de estos creadores. Defienden sus valores, permean en sus contenidos y dentro de que estos son variados, pues unos llevan a otros y viceversa. Estos tíos tampoco son hermanitas de la caridad, pero bueno, creo que se me entiende. Al final, la cuestión está en el mecanismo que permite eso. Que estos tíos hagan lo suyo en este entorno es comprensible.
exprimen el formato y la retención de atención con subtítulos, portadas y todos los trucos de posicionamiento que manejan. La cosa es cómo la plataforma lo incentiva. Obviamente, si ves contenidos de un canal, YouTube te recomendará ese canal, pero al igual que ya comenté con el caso del Little Dark Age, al interactuar con estos contenidos, YouTube empieza a dirigirte hacia otros canales similares, pero más explícitamente ideológicos y ya alejados de todo el rollo de la productividad. Como siempre, la estructura de las redes sociales and so on. Todo esto ya lo traté en el vídeo del Little Dark Age y en el de Pepe. Aunque les reconozco la legitimidad de transmitir sus discursos y sus valores, hay algo en todo este asunto que me resulta un poco raro. Y no se trata de los valores en sí, sino de cómo y para qué los transmiten. Adrià reconoce abiertamente que su propósito es transmitir sus valores y educar en ellos. Esto me parece muy honesto por su parte. Atribuyéndole buena voluntad me parece hasta loable. Es legítimo que tenga sus valores. No le niego la posibilidad de pensar distinto. Y es legítimo que si tiene sus valores los difunda y haga proselitismo. Pero, aun asumiendo todo esto como válido, lo que hay de fondo... Estos señores buscan establecer relaciones parasociales muy tochas. Contexto. Una relación parasocial es la relación que se establece entre un famoso y su audiencia. Es una relación asimétrica en la que los espectadores crean un falso vínculo en el que creen conocer al famoso. Con la irrupción de las redes sociales, el overshare y la ruptura de ciertas distancias, las relaciones parasociales han pasado a un nuevo plano más complejo. Si estas además traen consigo la admiración exagerada e idolatría, pueden convertirse en un tema hasta peligroso. Todos los famosos y todas las figuras de internet de este estilo tienen relaciones parasociales. Ahora bien, no todos las alimentan y las engordan de la forma en la que lo hacen estos señores. ¿Recordáis la milonga del principio de consejos aplicables para todos, patatín patatán? Bueno, a estas alturas ya sabemos que eso era una farsa. Pero es que ellos también lo saben. Saben que su audiencia son chavalitos jóvenes confusos y buscan erigirse como figuras de autoridad para estos chavales. Antes mencioné la admiración reconocida de Adrià por Jordan Peterson. No fue una mención casual. Peterson es el gran ejemplo de figura pública que se ha dedicado a erigirse en este tipo de autoridad para el mismo público al que habla Adrià. Es que, por el amor de Dios, Adrià tiene una lista de vídeos llamada Confesiones de un hermano mayor. Algunos de los clips hablando de la masculinidad que he enseñado son de vídeos de esa lista. Esto es un caso de laboratorio de relación parasocial. Y no, Adrià no es el único. ¿Recordáis lo de los campamentos militares que mencioné antes? Bien, pues preparaos. Real es más que un cliente, o sea, es una persona, un chaval que lo estás inspirando, que lo estás motivando, que entonces lo que me gustaría hacer de cara, ojalá lleguemos este verano, son como una especie de campamentos, y me gustaría incluso campamentos para niños, es decir, mira, tu hijo no respeta a los mayores, está todo el puto día perdiendo el tiempo en TikTok, no sabe nada sobre impuestos, no sabe nada sobre economía ni emprendimiento, no sabe nada sobre dinero, no le enseñan 1000 cosas que debería saber en el colegio. Dámelo un mes, que venga conmigo, no va a tener móvil, no va a tener acceso a nada, le voy a enseñar artes marciales, compromiso, respeto, sacrificio y emprendimiento, impuestos, vamos, que vas a ver lo que es la declaración de la renta. La mili. Sí, la mili, tío. No, pero vamos a ir a matar. Estoy decidiendo dónde voy a pasar mis vacaciones. Aún no estoy seguro de si escoger el campamento de Pedro o una ruta turística entre Mariupol y Donetsk. La verdad es que... ¡guau! No tengo palabras. Podría hablar todo lo que quisiera de relaciones parasociales y lo feo de engordarlas de esta manera sabiendo que tienes un público joven. Daría igual, nunca podría llegar a ser ni la 10ª parte de descriptivo de lo que lo es la fantasía castrense de Peter Dick. Ya que hablo de esto, otra cosa que he notado y que mencioné de pasada en el primer episodio. Me resulta muy obvio cómo se presentan a sí mismos como autoridad. La excusa es un tema de predicar con el ejemplo, pero de fondo se nota la necesidad de venderse a sí mismos como fantasías de poder. Se esfuerzan activamente en esa autopromoción. Esto no es rollo engordar la marca personal, sino más bien tienes que parecerte a mí y tienes que querer parecerte a mí. Si esto lo juntamos con lo de las relaciones parasociales, pues bueno, lo turbio sobre lo turbio. Capítulo 8. Cuestión de formatos. No puedo cerrar este vídeo sin hablar de formatos. Cuando hablé de la comparativa de creadores y creadoras ya hablé un poco de ello, pero ahora vayamos más al detalle. Es obvio cómo los formatos condicionan el contenido. Este es un tema que ya he hablado en muchas ocasiones en los vídeos que he dedicado a Twitch y al Real Food. El medio es el mensaje, bla 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 bla. Con estos creadores tenemos un ejemplo curioso, y es que hay contenidos de todo tipo. TikTokers o YouTubers que hacen TikToks, blogs clásicos y podcasts extensos. Tenemos todo el abanico de duraciones. Eso me hace pensar si hay algo salvable en función del formato.
formato. Es obvio, por ejemplo, cómo las muchas frases lapidarias que hacen aguas a poco que se rasca se deben al formato. El tipo de blogs que hacen son propensos a generar esos punchlines. Por contra, en los podcasts suelen terminar siendo mucho más modestos y matizados. A menudo nos llega la idea por clips sueltos de TikTok de que son una barbaridad detrás de otra. Muchas veces son clips absolutamente sacados de contexto de forma intencional, no por ellos mismos, sino por terceras cuentas. La respuesta a si hay algo salvable según el formato parece clara, ¿no? Los formatos más largos como los podcasts son la clave, ¿no? No, por Dios, claro que no lo es. Espero que ninguno haya pensado esto. ¿Qué pasa? ¿Que os habéis saltado toda la parte en la que los tíos estos hablan de las mujeres, los campamentos militares o el proyecto MK Ultra? Muchos de los clips de estos señores que os he puesto están sacados de los podcasts. Y no solo porque sean más horas de contenido en total, sino porque son una mina de barbaridades. Yo he escuchado esta idea alguna vez. Tienen ideas buenas, pero les malinterpretan. No es verdad. Tengo el cerebro frito de ver a esta gente dentro de su contexto y en su salsa, y eso no es verdad. Si te parece bien lo que dicen, es porque te parece bien lo que dicen. Ya está. Nadie está malinterpretando nada. Todo lo de la psicología, el estoicismo, la productividad, bla, 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 todo eso es la base de su discurso. Según el formato, lo expresan de una forma o de otra, pero va en la esencia de todos sus contenidos. Pero, tampoco voy a ser tan reduccionista. Vale que no depende de la extensión y que hay cosas inherentes a su discurso, pero hay otros factores. Ya lo dije al principio, todos estos mensajes pecan de simplicidad, de ser demasiado genéricos. Todo esto es natural al formato y al propósito. Algunos de sus mensajes, que no tendrían por qué ser necesariamente malos en el origen, son instrumentalizados para la monetización. En algunos casos, como ya mostré, la cosa deriva en venderte un curso, un libro, un campamento, lo que sea. A veces los mismos consejos que te dan son puro marketing, ayuno de dopamina, detox digital, whatever. Son nombres llamativos para cosas más sencillas o incluso para cosas ya inventadas. Todo parte de la estrategia de marca personal, de crear comunidades y de generar sentimientos de arraigo. Y sí, también de las relaciones parasociales. Son básicamente los mismos problemas que comenté en el vídeo de Real Food y Carlos Ríos. Ni más ni menos. Todo lo que dije ahí se aplica en este caso. De todas formas, tampoco me parece del todo justo desligar estas técnicas del sentido profundo de su mensaje. No sé hasta qué punto ver, por ejemplo, como algo separado todo su discurso de la relación parasocial que buscan alimentar. Pero bueno. Tampoco quiero que parezca que no hay forma buena de divulgar sobre estos temas, porque no sería ser honesto. Sí que es cierto que tengo mis problemas de entrada con el concepto de divulgar como tal, pero ese es otro tema. Por dar un poco de contraparte, voy a dar un par de ejemplos interesantes de creadores que sí que recomiendo. Borja Bandera. Es médico, nutricionista y youtuber. Se junta con estos señores y de todos los ejemplos es el que más se les parece. Usa una forma de hacer miniaturas y títulos que me resulta muy desagradable y molesta, pero tiene un enfoque mucho más serio dentro de los vídeos. Habla de los condicionantes, de entorno obesogénico y es más realista con el reto que puede suponer la implementación de hábitos. Al ser el más parecido a estos señores, pero el que elabora un discurso bastante aceptable, diría que es la mejor demostración de que sí, se puede hacer bien incluso con marcos parecidos a los que ellos manejan. Álvaro Bernal, entrenador personal y tiktoker, centrado en actividad física más que en ámbitos en general, con un enfoque pausado y bastante compasivo, pero no condescendiente. Básicamente, el enfoque que tiene alguien que trabaja de verdad con y para gente que sufre por estas cuestiones. De Saiyan Kiwi, no sé si trabaja entrenando, pero sí sé que tiene los estudios. Ya lo usé de ejemplo al hablar de creadoras, un estilo más ameno y divertido que los anteriores, muy similar al centrarse en hábitos, rutinas, alimento, ejercicio, etc. Pero un enfoque muy distinto, ya lo comenté cuando hablé de las creadoras. Eso sí, lo de White Commas Instagram en su caso no computa tanto. Y Andrew Haberman, neurocientífico, profesor en Stanford y un pedazo de comunicador. Ya hablé de él antes. Pedro Brombrom lo tiene como referente, lo cual normal porque es un tipazo, pero ya podría aprender de él. Hace podcast centrándose, extendiéndose y dando datos y fuentes sobre asuntos de su rama. Dejaré concretamente el que hizo sobre la dopamina, ya que ha sido un tema importante en estos vídeos. Su contenido es en inglés, claro, pero está subtitulado. Epílogo. Visiones alternativas. He evitado criticar en detalle los valores de estos señores y por supuesto les reconozco la legitimidad para transmitirlos. Hago esto no tanto por un tema de equidistancia, que creo que es obvio que no concuerdo con sus valores, sino de pereza. No es el tema del vídeo y creo que enturbiaría un poco el resto de temas que he tratado en el vídeo que no dependen de estar o no de acuerdo con ellos. Sin embargo, quiero aprovechar ahora para reflexionar un poco al respecto. No hablo de hacer esa crítica que, como digo, no me interesa, sino de hacer la reflexión desde la distancia ideológica. No quiero, o al menos no es mi intención,
opinión, ver este asunto como ¿qué podemos aprender de ellos? Verlo así ya sería hacerles unas concesiones muy generosas. Creo que hay poco o nada que aprender de este discurso individualista, productivista y que emplea de forma deshonesta sus referencias estrella. Como diría Marco Aurelio, el mejor modo de defenderse es no asimilarse a ellos. Sin embargo, hay otras cosas, no de su enfoque, pero sí de sus fijaciones que me parecen interesantes. Lo he dicho muchas veces. Creo en el valor de la disciplina. Veo con buenos ojos el interés por ser, digamos, productivo. Usaría otras palabras, pero ya me entendéis. El problema precisamente es ese, las palabras. Este es un campo repleto de palabras impuestas por este tipo de discursos. Estos discursos están monopolizando estas ideas. Es justo y necesario pensar sobre estas ideas desde otras visiones. Ya lo he dicho, todo lo que se refiere a rutinas, hábitos, etc. es un pilar esencial de los autocuidados. Es necesario cambiar el enfoque y los términos. Tenemos que hablar de llenar de sentido nuestras vidas y nuestras acciones. Tenemos que hablar de la disciplina fuera de ese rollo pseudo-militar chungo que a veces se le da. Hay que hablar también de trabajo, de esfuerzo, puede que incluso de sacrificio. Este es un concepto un poco más complicado, pero bueno. Y hay que hacerlo fuera de los marcos productivistas. Hay que hablar de trabajar por nosotros, por nuestro entorno y por nuestras relaciones. Hay que reivindicar también la calma y el ocio, en el sentido lúdico y también en el sentido contemplativo de Séneca. Ya lo mostré en el primer vídeo. Muchas de las enseñanzas en las que estos señores se referencian, tanto por el estoicismo como por la psicología, se oponen al sentido original de estas. Hay que hablar del placer, del goce, de la ética. Hay que pelear abiertamente contra los discursos que pretendan vender el sufrimiento como algo deseable. Incluso, ojo, hay ciertas ideas que transmiten con las que podemos estar hasta de acuerdo. Creo que es muy interesante cuando hablan de la influencia de las megacorporaciones y cómo nos condicionan. Otra cosa, claro, es que la enseñanza que saquen ellos de eso sea nula. Tenemos que hablar de nuestro tiempo, de hacer actividades de valor, que nos llenen. Mi vídeo sobre el modo monje terminó siendo un poco eso. Hablar de estas cosas, como hice en aquel momento, no debe ser comprarles el marco. No se trata de aumentar tu productividad, tus stonks ni nada así. Hay muchos marcos positivos por los que pelear y ganar. Otra cosa será cuáles sean las formas o el lugar. Si hacerlo en el mismo terreno con las mismas técnicas o si crear espacios alternativos. Sea como sea, espero que todo esto sirva un poco para la creación de esos marcos. Antes de cerrar, y ya fuera de todo esto, hay una última cosa que quiero decir. Considero bastante comedido con el resultado final. Este vídeo habría sido para entrar al tema como los hermanos Izquierdo entraron en Puerto Urraco. No lo he hecho. He sido tranquilo y he sido detallado. He puesto todos los clips que he podido y lo he hecho para no hablar sin referencias. He intentado ponerlos en contexto. Les he reconocido muchísimas cosas como lógicas y legítimas. Otra cosa que he hecho ha sido dejar fuera a muchos creadores. He terminado centrándome en los más llamativos y los más claros por esto que hablo de ser justo. He visto canales parecidos, pero que se centraban en otros temas y que su tono es distinto al de estos señores. He visto canales que tenían un discurso similar, pero de una forma tan tontorrona y Mr. Wonderful que tampoco me ha parecido como para meterlos en el saco. Me he encontrado con pibes que todo lo que han hecho es ver a estos señores y leerse un libro y se han puesto a hacer lo mismo. No puedo cebarme con ellos. Es un poco condescendiente, pero me dan hasta compasión. Me he encontrado hasta con críos que imitan exactamente a estos pibes. Estos directamente me han dado ternura. Y bueno, he omitido también a los personajes de circo, pero esto ya he dicho que es porque paso de comprarles la actuación. Sirva esto para contextualizar un poco el enfoque con el que he afrontado a los creadores en concreto. También creo que habrá quien me acuse de cherry picking o alguna cosa del estilo, así que creo que esto también sirve de explicación para eso. No me deis la tabarra con cada excepción que pueda haber en este mundillo. Me da igual vuestro primo de Albacete. Primero, porque en la mayoría de casos, si no es por una cosa, será por otra, pero estoy convencido de que no son tan excepción. Y segundo, de serlo, me da igual. También me he dedicado a dar contraejemplos. He comentado aspectos generales y para ello he tomado a creadores concretos. A los que he incluido, los he incluido con motivos concretos y cuando lo he hecho he procurado poner los correspondientes clips. Dicho todo esto, esta es la despedida que más ilusión me hace de la historia de mi canal. Llevamos 4 horas y 20. No lo había mirado hasta ahora. 4 horas y 20 de grabación. Dadle a like, comentad, compartid, suscribíos. Comed bien, poneos fortísimos. Llenad vuestra vida de sentido y de significado y hacedlo lejos de los marcos de la productividad y del gurú vendegofres de turno. Y con esto, me despido.